en las últimas horas, hace 23 horas precisamente, el vocero presidencial Manuel Adorni, por caso, a través de la red social X, comúnmente todavía denominada Twitter, publicó una breve frase en referencia al riesgo país. Saluden al riesgo país que se va. ¿Haciendo alusión a qué? Bueno, a una baja histórica, de acuerdo a lo que se informó o se interpretó incluso desde el propio gobierno nacional. Y para entender mejor de qué se trata y para también debatirlo y reinterpretarlo, nosotros llamamos a Yanina Lojo. Ella es especialista en comercio interior y en finanzas para precisamente desasnarnos respecto del riesgo país. Yanina, acá Juan Pi Francia, Vero Albanese y Rubén Santos te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, Yani. Bueno, en principio quiero comenzar precisamente por este valor de riesgo país que llama la atención puertas adentro, pero que a su vez, tengo entendido, incluso se torna llamativo puertas afuera en el ámbito internacional. A ver, vayamos por parte, como quien dice. Dale. Ayer hubo un pequeñito problema con el riesgo país, porque ayer el riesgo país sí perforó los 600 puntos básicos y estaba cotizando en torno a los 569 el lunes. Y ayer, cuando arrancó la jornada, de golpe como... Espera, Yani, te puedo pedir dos cosas, te voy a pedir. La primera, no sé si estás en algún lugar muy cerrado o en movimiento, pero te escucho con alguna dificultad. Y la segunda, mientras emprolijamos la comunicación, estamos conectados con Yanina Lojo, experta en comercio internacional y en finanzas, para conversar a propósito del riesgo país. La segunda, que sé que por supuesto para nosotros que trabajamos de esto y demás, es un concepto conocido, pero no me parece de sobra aclarar qué es el riesgo país. Claro. Y después nos metemos en tu explicación. Dale. Iba justo a explicar qué era el riesgo país en relación a esto que pasó. ¿Por qué? Porque hubo como una caída enorme que nadie entendía por qué había caído de esa manera el riesgo país, y desde tanto el gobierno como de quien elabora el riesgo país, porque esto es importante. El riesgo país no lo elaboramos nosotros, no es un dato que elige el gobierno, sino que lo elabora JP Morgan, ¿sí? JP Morgan hace un índice. El riesgo país es un índice ¿de qué tipo? Económico. ¿Y qué es lo que mide el riesgo país? El riesgo. ¿De quién? De un país. Entonces, el riesgo país lo que me hace es, como inversor, decirme a mí cuán riesgoso es que yo invierta en ese país. ¿Sí? ¿Cómo hace para medir eso? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el rendimiento, el famoso interés que me paga la deuda soberana de un país, cuando la comparo con con el rendimiento o con el interés que me paga a mí lo que yo considero como deuda soberana segura o más segura o con menor riesgo, que es la reserva, los bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hace esa diferencia y la sobretasa, esos puntos por encima que a mí me paga el bono soberano de un determinado país, me representa a mí el riesgo. Entonces, cuanto más alto es el riesgo país, más riesgoso es para un inversor ese país. ¿Por qué? Porque en finanzas el concepto es que cuanto mayor es el riesgo, mayor tiene que ser la rentabilidad para que sea atractivo para el inversor, ¿sí? Entonces, este riesgo país que nosotros venimos siguiendo desde el punto de vista económico, ¿por qué lo venimos siguiendo? Porque obviamente la siguiente pregunta es ¿por qué a mí me va a importar desde si el riesgo país está en 1000 puntos básicos o está cotizando por debajo de los 600? Es importante, ¿por qué? Porque en el nivel en que nos encontrábamos el año pasado, la única forma que teníamos de buscar financiamiento como Estado era a través de entidades como se conoce, prestamistas de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. No podíamos volver al mercado internacional, porque si volvíamos al mercado internacional, ¿qué nos pasaba? El costo era altísimo, ¿sí? Pero no solo como Estado, también a las empresas privadas, si querían ir a buscar financiamiento para sus propios proyectos de inversión en el exterior, se encontraban que ese riesgo país se lo iban a cobrar en la tasa de interés, porque vos sos parte de ese país y el riesgo es inherente, te va a afectar. Entonces, afectaba a las empresas privadas que querían buscar financiamiento en el exterior para sus operaciones, para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces, a mí, como ciudadano de pie, que el riesgo país pase de 1000 a 500, ¿me impacta dónde? Me impacta en que, por ejemplo,
se le abre la puerta a las empresas para buscar financiamiento a un costo menor en el exterior y por eso pueden hacer inversiones. Inversiones implica crecimiento, crecimiento implica trabajo, trabajo implica mayores ingresos y además hace que otras empresas puedan venir a la Argentina, porque hay empresas que, por ejemplo, pueden decir, no puedo ir a invertir en un país donde es muy riesgoso. En cambio, cuando el riesgo país se encuentra dentro de determinados niveles, las empresas empiezan a mirar este mercado y decir, bueno, sí puedo ir porque me está dando cierta garantía de estabilidad. Obviamente que es un conjunto, la inversión extranjera directa no llega solamente por el riesgo país, es un combo que se tiene que dar, pero el riesgo país es algo que miramos, ¿sí? Y desde el punto de vista del Estado, ¿por qué nos importa el Estado que le baje el riesgo país? Bueno, más allá de que, por ejemplo, este préstamo que se gestionó la semana pasada con estos 5 bancos internacionales no se hubiese podido hacer con un riesgo país superior a 800 puntos básicos. Nos importa porque hay algo que venimos hablando hace mucho tiempo, que es de la famosa salida del cepo. Sí, claro. ¿Sí? Y la gente puede decir, mira, a mí el cepo no me afecta porque yo no tengo, a ver, apenas llego a fin de mes y no tengo por ir a comprar dólares. Entonces, si puedo comprar dólares o no puedo comprar dólares, no me va a cambiar. No, el cepo nos afecta. ¿Y nos afecta cómo? Porque hay un montón de empresas que salen al mundo a comprar insumos para producir en Argentina, donde ese cepo no los deja poder operar como normalmente lo hacían y están pagando sobreprecios por la financiación o están teniendo que contratar financiamiento, que eso después se traslada a los costos. Y ahora, Yani, a precios. y discúlpame que te interrumpa, estamos charlando con Yanina Lojo, ella es experta en comercio internacional y en finanzas a propósito del riesgo país y de esta baja que se dio en las últimas horas y que ocasionó incluso declaraciones por parte de integrantes del gobierno nacional. Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo digo una vez más, tuiteó en la jornada de ayer, saluden al riesgo país que se va, abro comillas, cierro comillas, esa fue la frase textual. Pero para ir cerrando la charla y por supuesto agradeciéndote muchísimo este ratito, Yani, porque se nos viene el servicio informativo en Splendid 990, quería preguntarte si esta baja del riesgo país, además de esa incidencia que tiene en la economía de a pie, en la calle y en el ciudadano, vos lo explicabas recién, si además de tener injerencia en ese aspecto, también puede llegar a influir en esa hipotética salida del cepo. ¿Tiene relación o una cosa, en definitiva, no se vincula tanto con la otra? No, sí, tiene relación, porque, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos es reforzar las reservas del Banco Central para que se pueda dar esta salida, se termine de, como se dice siempre, se termine de pulir la hoja de balance del Banco Central, y la baja del riesgo país va a ayudar a que ingresen fondos de distintas maneras a la Argentina, lo cual va a permitir que poco a poco se termine de levantar el cepo. Claramente, tener un riesgo país en 1000 puntos básicos hacía muy difícil vislumbrar la salida del cepo, pero un riesgo país por debajo de los 600 o incluso si sigue bajando por debajo de los 500 nos colocaría en una situación muy similar a países vecinos y además en una situación en donde nos podemos sentar a negociar en el mercado financiero internacional de otra manera para reforzar nuestras arcas y de esa manera facilitar la salida del cepo. Yani, sonó el top de las noticias y te tengo que despedir, pero me voy a tomar la licencia de hacerte otra pregunta apelando a tu brevedad y esperando una respuesta escueta, pero concreta. ¿Cuándo imaginás la salida del cepo, si es que la imaginás? Yo creo que el cepo no tiene una fecha, voy a hacerlo más concisa, no hay una fecha para la salida del cepo. Yo creo que el cepo se va a ir levantando capa por capa hasta que un día nos levantemos a la mañana y nos demos cuenta de que no hay más cepo. ¿Eso incluiría venta y compra en entidades bancarias? Porque hasta hoy, por ejemplo, son 200 en los bancos. Yo creo que eso de a poco se va a ir levantando capita por capita a medida que las reservas lo vayan permitiendo y si la economía también lo va permitiendo. No creo que un día nos levantemos a la mañana y digan se terminó el cepo. Creo que va a ser algo progresivo como vino siendo hasta ahora con distintas aperturas, con distintas flexibilizaciones y un día nos vamos a levantar y nos vamos a dar cuenta que ya no hay más cepo. Bien, Yani, muchísimas gracias. Durante este año. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, un placer y buena semana. Yanina Lojo, experta, especialista en comercio internacional y en finanzas respecto del riesgo país y sí, también de eso que volvió a mencionar el presidente de la Nación en su última aparición pública en esa entrevista que dio el fin de semana pasado, la salida del cepo.